Ya habíamos visto que podemos escribir entonces el campo eléctrico en términos de potencial, como menos el gradiente del potencial. Y la pregunta que podemos hacernos es, ¿qué ecuaciones fundamentales para el campo eléctrico podemos tener si nosotros sabíamos que la divergencia D era ρ epsilon 0 y el rotor de E era igual a 0? ¿Qué ocurre si esto lo escribimos en términos de B, utilizando esta igualdad? Por ejemplo, podemos aplicarlo a la divergencia de E. Eso va a hacer que nos quede que la divergencia de E es igual a la divergencia del gradiente de B. Y esto lo podemos escribir como el laplaciano de B. Entonces, esto nos queda laplaciano de B igual a menos ρ epsilon 0 pasando el menos hacia el otro lado. Esto es lo que se conoce como la ecuación de Poisson, aplicado entonces al electromagnetismo. Es una de las versiones, y en regiones donde no hay carga, ρ es igual a 0, y nos queda otra ecuación que es el laplaciano de B igual a 0. Esto es la ecuación de Laplace. Entonces, ¿qué ocurre con la parte del rotor? Que el rotor de E es igual a 0. Entonces el rotor de E pasa a ser igual al rotor de menos gradiente de B. Pero ya sabemos que esto es 0 porque justamente el rotor del gradiente es siempre 0 y habíamos usado justamente la ley para el rotor para demostrar que E podía escribirse en términos de un gradiente. Entonces no estamos diciendo nada nuevo. El hecho de que tuviéramos un rotor nos permitía escribirlo como un, el gradiente de un campo escalar, B. Y en el fondo esto lo que nos dice es que para obtener el potencial necesitamos solo una ecuación diferencial, que es la ecuación de Poisson, mientras que para obtener el campo eléctrico necesitamos estas dos. Eso tiene que ver con que uno sea un campo escalar y otro un campo vectorial. B es el escalar, E es el vectorial. Nosotros teníamos entonces B definido en términos de E, acá con la integral. Generalmente nos interesa saber quién es el campo eléctrico E, pero tal vez pueda ser más fácil calcular primero el B y luego calcular su gradiente para obtener el E. Puede ser un camino más sencillo que ir directamente a calcular el E de las formas que ya hemos visto. Generalmente vamos a saber cuál es el ρ, la densidad de carga, y vamos a querer saber quién es B. Pero la ecuación de Poisson relaciona B y ρ, pero nos va a dar ρ si sabemos quién es B. Es decir, lo que hace es, dado un B, calculamos el laplaciano, luego habrá que multiplicar por epsilon 0 y un menos y nos da el ρ. Nosotros necesitamos al revés, necesitamos hacerle algo al ρ para que nos dé el B. Intentaremos hacer eso primero empezando con el caso más simple, que es una carga puntual en el origen. Tomando en cuenta la definición de E para la carga puntual en el origen, y la ponemos en la fórmula para B, nos da esta integral, que la podemos resolver. Esta integral va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, que son las constantes que tenemos afuera, el Q también, y R', y se cambia el signo, ¿no? Desaparece, eso evaluado entre R e infinito, estamos tomando como punto de referencia infinito, eso es importante, y esto es igual entonces a solo queda el término con R, queda Q sobre R. Utilizar el infinito nos permite sacar entonces el otro término, y lo importante es acá que gracias a que por convención pusimos un menos en la definición del B, ahora cuando integramos hace que B nos quede positivo, de esta forma sin un menos. Esta convención nos va a permitir tomar en cuenta, por ejemplo, que cuando grafiquemos un potencial de una carga positiva, el resultado que vamos a tener entonces va a ser positivo. Y además, cuando tengamos regiones de carga positiva, las vamos a tener representadas por montañas, cuando grafiquemos, y los valles van a ser regiones de carga negativa. De esta forma, entonces tenemos para una carga positiva un potencial que es igual a 1 sobre 4pi
epsilon 0 Q sobre R, ¿no? Es lo que nos dio. Y en realidad, si no queremos que esté centrado, ponemos el vector separación. Y ahora vamos a tener entonces que va a ser la distancia de la carga a el punto P que estemos considerando del espacio. Y entonces, utilizando el principio de superposición, si tenemos una colección de cargas, entonces el BR va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 y la sumatoria entonces de las contribuciones de cada carga, QI sobre RI. Tenemos entonces para una distribución de carga continua que va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 la integral de 1 sobre R diferencial Q. Pero en el caso de que tengamos en cuenta un volumen, o sea, tengamos diferenciales de carga de volumen, vamos a tener que BR va a ser igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0 y ahora la integral de volumen tenemos la densidad R diferencial tau. Siempre R, acá estamos tomando el módulo de R, porque P siempre es un escalar, a pesar de que dependa del vector R. Ese vector R, por supuesto, está metido dentro del módulo del vector de separación. Entonces esta es la ecuación que estábamos buscando, esta en particular para este caso, en el cual nos dice cómo calcular B en términos de ρ, que ρ generalmente sí lo sabemos. Se puede tomar como la solución a la ecuación de Poisson para una distribución de carga localizada. Podemos compararlo con la fórmula para el campo eléctrico, que era 1 sobre 4 pi epsilon 0, la integral de ρ r', r cuadrado diferencial tau prima. Y lo más importante que me olvide, que es el R reversor. El R reversor es lo que diferencia principalmente, además del cuadrado, porque el campo eléctrico es un vector. Eso ya no nos va a preocupar en el potencial, obviamente. Para completar, pongamos también el potencial para distribuciones de línea, o sea, va a quedar 1 sobre 4 pi epsilon 0 integral lambda r', r dl, porque ahora tenemos una distribución justamente en forma lineal o curvilínea. Bueno, hay que aplicar siempre la integral curvilínea. O para distribuciones de carga de superficie tenemos lo mismo con integral de superficie. Teníamos sigma r' como las distribuciones de carga en superficie de A'. Todo esto funciona asumiendo que el punto de referencia es en infinito. Si lo aplicamos a problemas como el del plano o el cable infinito, va a diverger. Para el resto funciona perfectamente la fórmula que tenemos para el potencial.